Lions on Air. Hola, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a Lions on Air, un apartado donde hablamos diferentes temas y el día de hoy traemos un tema demasiado interesante que son las finanzas personales, pero pues no estoy sola, como saben, siempre traemos a invitados especiales y es la maestra Marisela Tenorio. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien y me siento halagada por esta invitación. Muchísimas gracias. Me gustaría que nos platicara quién es usted, a qué se dedica y más que nada de la universidad, qué es lo que usted hace. ¿Quién soy? Soy una maestra que cuenta con 20 años de experiencia en la docencia. He trabajado desde kinder hasta posgrados. Tengo la facilidad de tener buenas oportunidades y actualmente me encuentro trabajando en el área de inglés, en el área de finanzas, consultoría empresarial y también laboro en diferentes instituciones. Aquí en la universidad se me ha dado la oportunidad de trabajar tanto en preparatoria como en universidad. Entonces, desarrollo la parte de inglés y también la parte de finanzas. Me encuentro dando clases en inglés en diferentes niveles y también dando clases en inglés, pero ya específicas como business o como consultoría empresarial. Miren, pues ya ven, la maestra tiene una gran trayectoria y por eso ella es la invitada especial en esta tarde. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre las finanzas personales. Y es un tema que no importa la edad, o sea, profesionales, famosos, es algo que no controlan, o sea, puede haber famosos que tienen, porque sabemos que la fama solamente dura por momentos, no siempre. Entonces, a veces en ese momento que están como que en el top y ganan mucho, porque cuando se va la fama ya no tienen dinero porque no administraron bien esas finanzas. Entonces, la importancia de tener una buena educación financiera. Ok. Definitivamente la educación financiera es algo muy importante y es algo que no es un tema muy tocado en México, ¿no? Tenemos muchos lapsos, hay muchos breaks en lo que es educación financiera. A veces creemos que educación financiera es algo muy complejo y realmente no lo es. Pero también hay que entender que es un proceso. Como se dice, es una educación. Y una educación está basada a través de un proceso. ¿Por qué es importante tener una educación financiera? Bueno, tener una educación financiera es muy importante para evitar deudas innecesarias, para administrar ingresos, para crear estabilidad, para invertir mejor e incluso para reducir el estrés, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos más tranquilos, cuando no tienes esa preocupación económica, también vives una vida menos estresada, Más ¿no? en paz, más tranquila. Así es. Y llevar esa estabilidad no es algo a veces tan complicado como se pudiera pensar. Realmente deberíamos hacer ciertos hábitos. ¿Como qué tipo de hábitos? Pues ahorrar constante, evitar ciertas compras impulsivas que de repente tenemos, controlar las deudas y planificar gastos. Y esto a veces, actualmente tenemos muchos problemas con las redes sociales. Sí. ¿A qué me refiero esto? Las redes sociales te presentan situaciones que son editadas y a veces incluso patrocinadas. Y eso es algo en lo que debemos de tener cuidado en ese tipo de aspectos. Todo el mundo ahora se toma fotos, estamos con selfies, estamos estrenando joyas, estamos estrenando ropa, estamos viendo carros que están súper fancies, pero no vemos el detrás de cámaras, ¿no? Sí. Y a veces esa parte es totalmente editada. Y ahora creemos, a través de las redes sociales, que han hecho un boom en el entretenimiento, que esa es una forma y un estilo de vida. Y queremos alcanzarlo, y eso está bien, pero para eso debes establecer metas, para eso debes de tener un plan. No es simplemente decir, así debo de ser, ¿no? Sí, generan como ese tipo de tendencias erróneas y como dice usted ahorita, las redes sociales son como el boom de que ves a un famoso que está usando tales cosas, pues tú también quieres hacerlo, pero también viene esa parte de cómo lo vas a alcanzar, no es simplemente que tengo un dinero y ya, lo voy a gastar, sino cómo influye esto también el error de los errores financieros en los jóvenes. Ok. Aquí yo puedo sugerir varias cosas. Uno de los errores más comunes como jóvenes, bueno, ustedes como jóvenes, que tenemos es gastar para aparentar, ¿no? De repente en la clase les menciono algunas marcas
que son muy comunes. Por ejemplo, les digo, ¿qué pasa con una marca de teléfono muy conocida que tiene una manzanita? ¿Realmente necesitamos ese teléfono con esa marca? ¿O qué estamos haciendo? Una tendencia. Estamos agarrando una tendencia la cual te está vendiendo un estatus, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, a veces tenemos que ser más inteligentes al hacer cierto tipo de compras y decir qué necesito y por qué lo necesito. ¿Es algo que realmente necesito? ¿Es un gusto que quiero darme? Porque algo que se comete un error tremendo ahora es decir, me lo merezco. Sí. Y bajo ese concepto tenemos muchísimos problemas y muchísimas deudas financieras. ¿Cuáles son los errores que cometemos? Como ya lo dije, es gastar para aparentar, desde ropa, teléfonos, carros, ¿no? Muchos adultos desgraciadamente se dan cuenta de esto cuando se compran el coche de sus sueños y no lo pueden pagar, ¿no? Entonces, es precisamente por esa falta de error. ¿Cuál es otro error? El uso de las tarjetas, un uso malo de las tarjetas. ¿Las tarjetas son malas? No, yo creo que no. No es malo usar las tarjetas de crédito, es muy bueno, pero hay que saberlo usar. Y obviamente lo tienes que saber usar en cosas positivas. Hay deudas buenas y hay deudas malas. Entonces, el comprar por comprar, el hacer las cosas impulsivas, el comprarte el último iPhone porque acaba de salir y porque es naranja y porque todos lo tienen de otro color y yo lo quiero naranja, ese es un problema, esa es una deuda no necesaria. Pero si a partir de una compra te va a generar otro beneficio, puedes tener una deuda inteligente. ¿Cuál es otro error que normalmente se hace? No ahorrar. ¿Y por qué no ahorramos? Porque creemos que en un futuro vamos a ganar más y esperemos que así sea. Primero Dios. Pero ese es un error. Si tú crees que debes de tener más dinero para empezar a ahorrar, desde ahí empieza un error de forma financiera. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues procurar ahorrar, no importa cuánto, pero que sí te crees un hábito, que sí lo vayas haciendo constantemente, ¿no? Romper un hábito, ¿qué es lo que hace un hábito? Normalmente hay algunos estudios que te dicen que tienes que hacer algo repetidamente entre 20 y 36 veces para poder lograr un hábito. ¿Por qué? Porque un hábito es algo que es automatizado, es algo que ya no tienes que pensar. Eso es lo que necesitamos hacer una automatización del ahorro, algo que cuando tú recibas dinero, de inmediato sepas que tienes que apartar una cantidad de tu ahorro y ya no tengas que pensar para lo que es. Como el colchoncito, ¿no? Como el colchoncito. El dinero siempre va a ir y venir. Entonces, tú debes estar constante en esa parte, ¿no? Sí. Y hacerlo de esa manera. Y otra parte que es un error muy común es endeudarse por cosas innecesarias, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos una chamarra, pero resulta que está más padre la otra y no la tengo de ese color. Y bueno, pues entonces, como dije, hay que establecer perfectamente bien, ¿lo quiero o lo necesito? Exacto. Okay. Y creo que también la mentalidad que ha habido de hace unos años es muy diferente a la de ahora. Y hace un ratito yo platicaba con un maestro de que antes era como que hay que comprar terrenos o así. Y luego está como el meme del bebé que dice de que, o sea, estás chiquito y tuviste que haber comprado terrenos a esa edad, ¿no? Pues parece broma, pero actualmente los jóvenes tienen una frase que hay que pensarla mucho, que es presupuesto limitado con confianza ilimitada. A veces muchos jóvenes caen en ese exceso de confianza que nos crea ciertos problemas. Sí, está bien que piensas en grande, pero como lo dije, debemos de establecer metas para cómo cumplirlo. Las cosas para que te funcionen deben de ser medibles. Si tú no lo puedes medir, tienes problemas. De repente tenemos ese tipo que le llaman gastos hormiga, que nos crean una situación y estamos gastando muchísimo más dinero del que con el que contamos, y por eso de repente cuando te toca hacer tu balance vas mal. Y son cosas que probablemente parecieran insignificantes, pero no lo son. Por ejemplo, muchos son adictos al café, ¿no? Y tenemos una marca de café que todos sabemos de ahí, de color verdecito. Verdecito y muñequito. Y muñequito y todo padre, y que te venden, e incluso tienen una tarjeta. Y es, por ejemplo, otro tema de los que yo manejo con mis chicos en finanzas cuando les pregunto, ¿esta marca realmente te vende café? Pero si supieran, hicieran el análisis de cómo funciona la marca, es realmente los principios de un banco. ¿Por qué los principios de un banco? Se han dado cuenta que tienen una tarjeta a la que le ponen dinero con anticipación antes de llegar a comprar su café, y cuando lo compran, lo pagan con esta tarjeta. Entonces, si nosotros creemos que lo que estamos comprando solamente es café, no lo es,
¿no? Entonces, tenemos que ser más listos que eso. Si compramos un café de esos diarios, estamos haciendo un promedio que nos gastamos 100 pesos al día. Si nos ahorramos esos 100 pesos, Sí. ¿cuánto tendríamos? Hasta tu cafecito en tu casa, sabe igual. ¿No? Sí. Entonces, bueno, en esa parte es en donde radica que a veces se nos va el dinero, ¿no? No tenemos ese balance, ese equilibrio. Sí. Y creo que desde temprana edad, desde mi edad, desde que a lo mejor ya estás en primaria, podría decir yo, tener, justo como dice usted, que aquí los mexicanos no está como esa cultura de enseñarte cómo administrar lo que te dan tus papás, ya sean 100 pesos hasta 500 pesos, cómo lo vas a dividir. ¿Y hay alguna recomendación que nos dé a nosotros como jóvenes? Sí, yo quiero decir que ¿cómo podemos administrar? Debes de dividir tu dinero entre gastos, ahorro e inversión, ¿no? Gastos, ahorro, inversión. Pero también debemos de tomar en cuenta el entretenimiento, porque a veces no lo tenemos y sí es necesario, sí es algo que necesitamos una parte de este entretenimiento. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Yo sé que a lo mejor cuando eres muy chico no lo entiendes, pero ya en la universidad entendemos cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos fijos que tenemos, cuál es el ahorro. Debemos de tener un fondo de emergencias y otro porcentaje destinado para entretenimiento. Yo les podría decir que una fórmula muy sencilla es 50% gastos en necesidades, 30% gastos en gustos y 20% ahorro o inversión. Y podemos poner estos números, el porcentaje, a como lo creamos un poco más conveniente. El decir el 50 de necesidades o 60, de acuerdo a cómo vayan tus números, y jugar un poquito, pero más o menos en esta proporción, ¿no? Sí. Así es. Muy, muy buen tip. Y para que lo empecemos a aplicar nosotros como jóvenes, porque a veces no pensamos simplemente que ya tenemos el dinero y lo gastamos inconscientemente. Y ya llega el viernes, llega el sábado y ya no tienes nada. A mí me ha pasado. O sea, de que no, la verdad, no sé administrar. ¿Sabes cuál es el verdadero reto cuando tenemos ese tipo de dinero? El verdadero reto no es cuando te llega el dinero. Cuando te llega el dinero, somos súper organizados y tenemos planes. Tengo tanto dinero para el cine, tengo tanto dinero para el transporte, tengo tanto dinero para la comida. El verdadero reto de saber si te organizaste bien con tu dinero es 2 semanas después. 2 semanas después, ¿realmente fue bien organizado tu dinero y puedes sobrevivir con ello? Si la respuesta es no, hay que volver a jugar con los números. Wow. Ahora me siento regañada. Pero sí. Sí, creo que incluso yo creo que profesionistas no saben, o sea, no saben administrar eso, de que, por ejemplo, como dice usted, de que ya quieres comprar tu carro, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa, tuve una clase que se llamaba Mate Financiera. Y el maestro compró un juego, y ese juego era de unos ratoncitos que seguían como una fila, ¿no? De donde venía como pago de casa, hipoteca y todo eso. Entonces, habían unas cartas que te aparecían en cierto momento del juego. Entonces, estas cartitas mencionaban como oportunidades en las que podías tú invertir. Y si tú sabías invertirlos, podrías salir de esa carretera que es en lo que todo el mundo vive, en estar pagando impuestos, estar pagando colegiaturas, etcétera. Y cuando tú podías hacer que el dinero, en vez de que tú trabajaras para el dinero trabajara para ti, tú salías de esa rueda y después el ratoncito iba a una rueda donde ya simplemente el dinero iba fluyendo y solitos tus gastos se iban pagando. Entonces yo ahí aprendí y entendí que lo importante es que el dinero trabaje por sí solo, perdón. Como por ejemplo, está mucho este ejemplo que sacan en internet de que compras una casa, cuando compras la casa la pones en renta y esa renta va a pagar por sí, o sea, va a pagar la casa por sí sola, ¿no? Y después puedes hacer lo mismo con otra casa hasta que puedas lograr una estabilidad financiera. ¿Qué me podría decir usted sobre eso? Ese ejemplo muy común que yo he escuchado. Ok, aquí hay que establecer pasos, ¿no? Aquí hay que establecer pasos. Ahorita que mencionas, me trae a mi mente un libro que seguramente mucha gente ha escuchado, que es Padre Rico, Padre Pobre. Sí. Padre Rico, Padre Pobre, con Robert Kiyosaki, te menciona que hay 4 cuadrantes. 4 cuadrantes. Los que están del lado izquierdo son en la que el 85, probablemente hasta 90% de las personas pertenecemos a ese grupo. ¿Cuáles son? Los empleados y los autoempleados. Sí. ¿No? Ahí, ¿qué estamos haciendo?
todos nosotros entramos en uno que le llaman laugh rat, que es el círculo de la rata. Y esto lo hacen semejante con que el ratoncito está corre, Sí. y nunca va a alcanzar. Y así tenemos, ¿no? Estamos corre para alcanzar un sueldo, para alcanzar un salario, y pues seguimos en esa rueda, seguimos girando. Y entonces tenemos el otro lado, cuando te empiezas a volver empresario o te puedes volver inversionista. ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, pues la diferencia ahí es que tú ya tienes una cierta cantidad de dinero y esa cantidad de dinero la vas a poner a trabajar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la primera parte, tú tienes que trabajar para obtener el dinero. Y cuando tú dejas de trabajar, también dejas de percibir dinero. Cuando tú estás en los otros cuadrantes, quiere decir que el dinero está trabajando. Imagínate qué padre estar durmiendo y de repente suena tu teléfono con el clic, te cayó un depósito. Entonces, eso es que tu dinero trabaje inteligentemente para ti. Sí, porque ya lo trabajaste, ya supiste cómo. Exacto, pero bueno, aquí es donde tenemos también que diferenciar los puntos entre qué es un ahorro y qué es una inversión. Interesante. ¿No? Eso. ¿Qué es un ahorro? Bueno, pues un ahorro, ¿para qué me sirve? Un ahorro me sirve para emergencias que tengo en algún momento, me sirve para hacer metas cercanas y me sirve para tener una estabilidad. ¿Es importante el ahorro? Sí, es importante el ahorro. ¿Para qué me sirve entonces una inversión? Una inversión me sirve para hacer crecer mi patrimonio, para vencer la inflación y para generar riqueza a largo plazo. Yo sé que mucha gente, como todos, y porque las redes sociales así nos lo presentan a través de influencers y a través de muchas cosas que estamos viendo, que nos podemos hacer millonarios en 5 minutos, en un día o en un año, y existen las criptos y existen muchas cosas. La verdad es que generar una riqueza también depende de paciencia y de inteligencia. Porque como ya lo mencionaste al principio, hay mucha gente que genera muchísimo dinero, pero no tiene una educación financiera y al otro día ya no hay se nada. esfuma. No tenemos nada a partir de eso. ¿Qué es importante? Lo importante es primero ahorrar para tener seguridad y después invertir para crecer. En ese orden sería más favorable que hiciéramos las cosas. Y creo que una de las mejores inversiones que siempre se pueden hacer es invertir en ti, ¿no? En cosas en las que te puedas proyectar, en cosas en las que puedas hacer. Creo que una de las mejores inversiones que puedes hacer es en ti mismo. En ti mismo. Así es. Ok. Y por ejemplo, si yo tengo una cierta cantidad de dinero, ¿en qué me aconsejaría invertirlo? O sea, he escuchado mucho que de los CETES, fíjese, en los bitcoins la verdad es que no, la verdad ese sí no estoy muy del lado de ellos. Ajá. Pero si tengo, no sé, digamos, tengo 3,000 pesos, esos 3,000 pesos, ¿en qué me aconsejaría invertirlos? Ok. Lo primero es muy bueno. Primero, no necesitamos ser millonarios para invertir. Sí. Porque creo que ese es un mito que se tiene, que necesitas ser millonario para poder invertir. Entonces, esa parte está bien generada. Lo segundo que yo aconsejo es que uno empiece a estudiar en lo que vas a invertir, ¿no? Pero yo te puedo recomendar que si tú vas, es que no es jugar porque es a la segura, pero si tú vas a invertir y lo quieres es invertir en algo seguro, los CETES, por ejemplo, es algo seguro. Fondos indexados, bien estudiados dentro de los portafolios, es algo seguro. Inversiones que son reguladas. ¿Por qué tienen que ser reguladas? Porque si no son reguladas puedes perder tu dinero y no hay ninguna garantía detrás de ello. Miedo. Y otra cosa en la que puedes invertir es en aportaciones pequeñas pero continuas. Eso también está haciendo crecer tu dinero. Entonces, ¿qué es lo que es bien importante? Es saber en lo que estás invirtiendo. Porque si tú dices, ok, voy a invertir, pero voy a invertir por invertir, entonces volvemos en la misma tendencia de no saber qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y puedes estar hasta incluso regalando tu dinero. Tienes que saber cuál es el riesgo de lo que vas a invertir y tienes que pensar a largo plazo. Yo sé que en la sociedad actual todo lo pensamos en una recompensa inmediata porque ahora podemos aprender cosas con un TikTok en 30 segundos, ¿no? Entonces creemos que a veces la recompensa viene a corto plazo, pero la realidad es que no es así. Si tú encuentras una inversión que te está dando un porcentaje extraordinario, seguro se convierte en un documental de Netflix de fraude, ¿no?
No hay maravillas en el mundo, tienes que entender cómo funcionan las cosas. Sí, y bueno, lo que dijo de el invertir. Y es que a veces tienes ese como ahorro, ¿no? Pero tú sabes que en unos años ese dinero ya no va a valer lo mismo que a lo que está valiendo ahorita. Esa es la razón por la que no debemos de tener dinero abajo guardado del colchón, porque no te funciona. Y funciona en la misma manera. Si tú lo metes al banco y tienes una cuenta de ahorro y tú crees que por eso va a estar seguro, si te vas a dar cuenta con el tiempo vas a estar perdiendo algo de dinero porque el banco te está cobrando ciertos cargos por tu manejo de cuenta. Entonces, nada más por el hecho de tener el dinero ahí, puedes también perderlo. Por eso es que es importante buscar cómo movilizar tu dinero. ¿Cómo lo debes de hacer? Haciendo pequeños estudios a partir de lo que tienes que hacer. No, actualmente tenemos una forma extraordinaria de obtener esta información. Tenemos las redes sociales, tenemos YouTube, tenemos muchísimas cosas como aprender. Ahora lo único que tenemos que diferenciar es que la información sea fidedigna. ¿Cómo puedes hacerla? Pues igual, tenemos muchas formas de hacerlo. Algo que recomiendo, yo sé que la inteligencia artificial está muy de moda, pero tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado porque la inteligencia artificial te puede dar respuestas de acuerdo a cómo elabores tu prompt. Sí. Y si la mayor parte de la gente, por ejemplo, usa ChatGPT, déjenme decirles que ChatGPT tiende a mentirte, ¿no? ChatGPT está programado para darte una respuesta, no importa cuál sea la respuesta. Entonces, debes de tener mucho cuidado con qué es la información y que esta información sea comprobable. Como les dije, nuevamente, cualquier cosa medible, entonces puede ser alcanzable. Puede ser alcanzable. ¿Y cómo impacta toda esta educación aquí en México? ¿Cómo le impacta? ¿Cómo impacta la educación en México? Yo creo que le impacta de muchas maneras. Yo creo que a veces el no tener esta educación financiera te puede llevar a cometer errores, como el pensar que cuando ganes más dinero, entonces inmediatamente te mereces comprarte tu café de lujo, mereces tener 3 plataformas de streaming manejadas al mismo tiempo, que a veces ni siquiera lo puedes hacer. Creo que los malos hábitos te crean problemas grandes que a veces se representan con pérdida de dinero y muchas otras veces con pérdida de años, ¿no? Cuando te das cuenta de muchísimas cosas, ya pasó muchísimo tiempo. Entonces, lo tienes que saldar con tiempo, ¿no? Y eso es muy problemático. Entonces, a veces el ganar más dinero no significa que te vas a quitar las deudas porque pensamos atender que entonces ahora merecemos más. Entonces, esto de la educación financiera y cuando tú empiezas a hacer este tipo de inversiones y de ahorro, yo lo podría hacer una similitud como el gym bro, ¿no? Es tu gym bro. ¿A qué me refiero con el gym bro? Si tú vas el primer día al gym, ¿se va a notar? Obvio que no, ¿no? El primer día no lo notas. Pero si tú eres constante y lo haces, y lo haces, y lo haces, pues va a llegar un momento en el que te ves impresionante, ¿no? ¿Y qué fue esto? ¿Fue algo de la noche a la mañana? No. Definitivo no. Fue un proceso. Y ese proceso lo hiciste a partir de un hábito. Porque nada más no fue el gym. Para que veas ese cambio, también tuviste que cambiar tu alimentación. Entonces, es un proceso de aprender muchas cosas en las que también te empiezas a sentir mejor. Y entonces, imagínate que en un futuro tú digas, ahora ya no voy a trabajar con dinero, sino voy a hacer realmente lo que quiero, porque el dinero ya lo tengo, ya tengo una estabilidad. Y eso no significa ser millonario, significa vivir bien. Sí, estar consciente de lo que haces y hacer todo con intención. Pues ya saben, vayan agarrando esos tips que estamos mencionando. ¿Hay algo que usted hace tiempo o ahorita le hubiera gustado que en su momento que usted empezaba con esto de conocer de las finanzas le hubieran dicho, le hubieran aconsejado? Híjoles, a mí sí me hubiera gustado mucho que alguien me hubiera dicho este tipo de tips de que debes ahorrar dinero, como lo vuelvo a repetir. A veces yo creo que es importante premiarnos. A todos nos gusta que nos den una palmadita en la espalda y nos gusta sentirnos bien. Y a mí me hubiera gustado saber que desde que yo recibí mi primer ingreso, pagarme a mí mismo. Es algo que nunca hacemos y normalmente nos dejamos al final. Pero decir, ok, de lo que me pagaron, de lo que trabajé y de lo que recibí un sueldo, decir el 5%, el 10% es para mí. Recibir esa satisfacción, porque normalmente no nos damos esa satisfacción. Tenemos el dinero y empezamos a pagar como que esas deuditas, como que tengo la tarjeta, como que tengo que pagar el coche.
Y entonces dices, no, también tú eres importante. Entonces, el que tú te pagues a ti mismo, creo que es un hábito que no tenemos, que sí deberíamos implementar. Sí, ¿no? también a ese dinero ocuparlo también para ti. Y bueno, antes, porque ya es mucho lo que acabamos de aprender. Yo acabo de aprender también cosas como eso de que empezar a administrar, saber cómo diversificar ese dinero que te dan semanalmente. Yo como joven, lo que me da mi papá, porque a veces los jóvenes de acá todavía no trabajan o a lo mejor ya empezaron con un emprendimiento y no saben qué hacer con ese dinero. Y es como, ¿qué hago? O sea, y en vez de, cuando están preguntando qué hago, lo que hacen es gastarlo. Entonces me gustaría que por último diera algún consejo para los jóvenes que nos están escuchando, que a lo mejor son de la universidad o son de otros lugares. ¿Qué les aconsejaría? Algo como que diga usted, esto siento que les va a ayudar. Bueno, a ver, quiero decir esto. Yo creo que actualmente el problema de los jóvenes no es que ganen mucho, porque hay mucha gente que está ganando mucho dinero. Yo creo que a veces el problema es que piensan que ya son CEOs de una startup millonaria y nos falta todavía ese proceso de construirla. Por eso es importante la educación financiera, pero que también te desarrolles en el campo en el que tú quieres hacer. Creo que una de las mejores maneras es disfrutar lo que estás haciendo. Y pareciera broma, y además la gente grande también te lo dice. Cuando tú disfrutas lo que estás haciendo, nunca en tu vida vas a trabajar. Y el que tú recibas dinero por algo que te gusta, no se siente pesado. Entonces, esa sería una forma. Segunda, son jóvenes, tienen tiempo, ¿no? Empiecen a hacer sus ahorros, empiecen a hacer sus inversiones, establezcan metas, escríbanlas. A veces creemos que no gastamos mucho, pero sí les recomiendo que tomen una hojita, un papel, y en una semana escriban todo lo que gastan. Lo que sea, por mínimo, un café en la mañana, una paletita, un dulce, lo que vayan haciendo. Cuando terminen después de una semana, se van a dar cuenta que gastan más dinero del que realmente creen. Y volvemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque es medible. Antes en la semana solo pensaba que gastaba lo que gastaba. Una vez que yo lo escribo, se vuelve medible y puedo hacer un conteo de números. Y ahí me puedo dar cuenta de cómo puedo hacer un balance también dentro de eso. Y es un detalle muy pequeñito. Pero bueno, ustedes que están jóvenes pueden empezar a hacer este tipo de cosas, este tipo de cambios, ahorrar poco a poco y en un largo plazo se puede dar algo muy bueno, hablando, por ejemplo, de una inversión compuesta. Pero para llegar a ese proceso, pues primero tenemos que entender la base. Pero tienen todo el futuro por delante en donde lo pueden hacer. Muchas gracias. Me quedo con algo que dijo, que a veces cuando haces lo que te gusta no es como que trabajaras. Y por ejemplo, en diferentes áreas, por ejemplo, los doctores, ingenieros, a pesar de que no estudiaron finanzas, no estudiaron economía o alguna carrera o alguna licenciatura en esa área, tienen que saber manejar todo eso, porque todos ganamos, todos en nuestra vida llegamos a tener, ya sea cuando éramos niños nos daban lo que era el domingo. Todo eso, o sea, es tienes que saber cómo administrarlo. Y hay, creo que personas, no sé, ¿usted qué piensa? Que hay personas que ya lo tienen en la sangre, de que desde chiquitos ya saben como que van ahorrando. Híjole, yo creo que eso es parte del entorno en donde creces. Déjame mencionarte algo. No sé si estás escuchado esa de tú eres el quinto. ¿A qué me refiero? Si tú te juntas con 4 personas que siempre están leyendo, ¿qué crees? Tú eres la quinta. Si tú te juntas con 4 personas que son un desastre, ¿qué crees? Tú eres la quinta. Entonces, tu entorno sí influye. Y influye mucho. Entonces, creo que también esa parte de que dices, bueno, es que ya lo hace. Yo creo que como humanos no repetimos lo que nos dicen, repetimos lo que nosotros vemos. Entonces, por ejemplo, si mi papá, si mi mamá, yo veo que fue constante, que fue ahorrando, nunca me tuvo que decir que yo ahorrara. Entonces, lo que voy a hacer es replicar ese ejemplo de lo que está viniendo. Bueno, ese es un punto. Pero eso no significa que porque alguien no lo hace, no lo puedes hacer tú. Tú también puedes visualizar esa parte y decir, esto me falta, y entonces tú empiezas a recrear ese punto. Cuando tú lo empiezas a recrear, probablemente pueda ser una influencia para alguien más que te vea haciéndolo. Porque acordémonos que el ejemplo arrastra. Sí.
Ay, pues ya saben, hay que empezar a ahorrar para que igual empecemos a tener esa mentalidad de empezar a acostumbrarnos a tener esas metas, qué es lo que queremos lograr, para que empecemos también a tener esta cultura, también a traerla un poco más a México, porque la verdad es que eso nos puede llevar a que en el futuro pues no haya dinero. Y los mexicanos somos conocidos por trabajar muchísimo. Si tú les preguntas a los extranjeros qué opinan de los mexicanos están como personas listas para trabajar en donde sea. Pues ya saben, esto fue un poco sobre las finanzas y le agradecemos mucho, yo le agradezco en lo personal. Me voy con mucha retroalimentación sobre las finanzas y empezar a aplicarlas desde esta edad. Y así que espero que ustedes también hayan apuntado lo que acabamos de platicar. Me gustaría seguir continuando a platicar más sobre esto, pero todo pues ya llega a un fin. Y va a haber más pláticas con ustedes, vamos a agarrar otros temas. También comenten qué más les gustaría que platicáramos y trajéramos más a esta aula. Y es un gusto, le agradezco mucho habernos compartido sobre estos conocimientos, que no solamente se lo agradezco yo, se lo agradece también el público. Y fue un gusto volver a tenerlos. ¿Algo que le quisiera decir a nuestro público? Muchas gracias, me siento muy halagada por estar aquí. Espero que estos pequeños tips que les haya dado les puedan ser muy útiles en la vida. Y agradezco muchísimo la invitación. Pues gracias, esto fue Lions on Air. Lions on Air.